Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. ¿Está bien? ¿Sí? Un gusto saludarlos, estar acá en estas jornadas de bibliotecas, archivos y museos. Un agradecimiento profundo a quienes han organizado esto y han permitido que Concepción del Uruguay sea la sede, quienes me invitaron a participar de estas y sobre todo a la posibilidad de que contemos algunas cuestiones que nos interesan y que son parte de nuestra preocupación como museo histórico nacional, como un espacio sumamente significativo para la provincia de Entre Ríos y referenciado en todo el país, como es el Palacio San José, Museo y Monumento Histórico Nacional, y tratando sobre todo de abordar hoy una problemática que tiene que ver con la relación entre el museo, el público y la comunidad, y el hilo conductor que creemos enlaza estos tres temas, que es la cuestión de la educación en museos. Y lo que seguramente podemos poner en cuestión, en reflexión, sobre el papel, la labor educativa que cumplen los museos dentro de una comunidad, el rol y la organización de los departamentos educativos dentro de los museos, y de qué manera se puede construir o se construye el mensaje que relaciona cada una de estas casas, en este caso una casa tan emblemática como el Palacio San José, con su comunidad y con los diversos públicos que la visitan. Como todo museo, como toda institución, el Palacio San José tiene definida su misión, tiene definida su visión, que creemos que es algo que no puede ser estático, que tiene que ser revisable periódicamente, que tiene que ser actualizable, y que es básicamente donde nosotros ponemos las metas, los objetivos, el sentido que tiene el museo, y desde donde cada una de las áreas puede referenciarse y que puede avanzar en su tarea diaria y en su planificación anual. A partir de acá nosotros organizamos un plan de gestión que está organizado a través de planes, programas y proyectos, porque creemos que es una manera interesante de poder desarrollar una plataforma de trabajo. Y a partir de ahí, bueno, cada una de las áreas a lo largo del tiempo, y sobre todo con la experiencia de nuestro museo, ha logrado consolidarse. Un área de gestión de colecciones, el área de conservación y de restauración, el área de mantenimiento del edificio, sumamente importante en una casa museo como es el Palacio San José, un área de parques y de entorno natural, ya que estamos insertos dentro de un predio de 112 hectáreas y donde los parques trabajados por el hombre, pero también el monte nativo es parte importante del mensaje que puede trabajar el museo. Y así cada uno de los espacios que son necesarios para que a través de la especialización del personal podamos dar respuesta a las necesidades de la comunidad y a esto que es precisamente lo que nosotros entendemos tiene que ser la relación entre el museo, el público y la comunidad. Lo que nos interesa hoy tal vez es poner algunas cuestiones en relación a la función del departamento educativo, de la labor educativa que tiene que cumplir, en este caso, un museo. Nosotros entendemos, como estamos planteando en esta diapositiva, que un museo, en este caso un museo histórico, apunta fundamentalmente a generar, como todo museo, hechos educativos que sean experiencias significativas. O sea, tenemos que relacionar a los museos como un espacio de educación no formal que no puede estar separado o aislado de lo que es todo un esquema educativo y que tiene que entrar en relación directa con la comunidad a través de la relación con las escuelas. Y a su vez entendemos que tiene que ser un espacio de encuentro vivo con nuestra historia, que nos permita relacionar a ese pasado con el presente y de esta manera generar en el visitante algún tipo de hecho concreto. En este caso, al ser un museo histórico,
sumar a la construcción de identidad de ciudadanía nos planteamos nosotros. Ahora bien, en esta relación que tiene que ser dinámica entre el museo, entre el público y la comunidad, nosotros entendemos que un museo siempre va a ser valorado socialmente en la medida en que la comunidad en la que está inserto lo sienta al museo como propio, o sea, que el museo surja como un espacio en el cual la comunidad ve reflejada una parte de su vida, una parte de su sentimiento, una parte de lo que hace, de lo que dice, de lo que hizo, ¿sí? Entonces, de esta manera, el museo va a tener una vida propia en el sentido de que su posibilidad de proyección y de crecimiento es real. Si no, los museos quedan absolutamente aislados y la gente no suma, el vecino, la gente de la región, no suma para que este museo crezca, sea conocido o sea visitado. Tiene que ser generador, decíamos hoy también, de experiencias significativas en los públicos, o sea, llegar a un museo en el cual uno lo recorre y cuando sale lo único que hizo fue transitar por un espacio en el cual había una serie de objetos o de interrelaciones en las cuales no nos modifican nada. También creemos que esto es una cuestión sumamente necesaria para ser revisada, o sea, tenemos que generar experiencias significativas en el público. Aquel que entra en un museo, ya sea un museo de arte, sea un museo histórico, sea un museo de ciencias naturales, tiene que sentirse modificado cuando sale de él. Puede salir con respuestas o puede salir con muchísimas más preguntas, no importa. O sea, la cuestión es que la recorrida por este espacio sea significativa, movilice en algo a aquel que lo visita. O sea, que debe despertar interés, o sea, que tiene que ser atractivo. Tiene que ser atractivo no solo en lo que dice, sino en cómo lo dice, en cómo lo exhibe, en cómo lo hace, cómo interrelacionan los objetos o la exhibición con el visitante y la mediación del guía. El discurso tiene que propiciar aprendizajes, tiene que propiciar una reflexión colectiva también, o sea, el hecho de provocar pensamiento crítico frente al discurso, frente al objeto, frente a la muestra, es fundamental para que el hecho educativo sea significativo, como decíamos recién. Y la única manera de hacerlo es teniendo un museo que sea una institución flexible, ¿no? O sea, un museo que no se abroquela en aquello que decide exhibir o mostrar, sino que busca distintos caminos para poder interrelacionarse con la comunidad, para poder abrir a la discusión aquello que el museo cuenta, aquello que el museo exhibe, aquello que el museo dialoga con el visitante, y de esta manera poder enriquecerlo a través de los diversos públicos, ya sean escolares, ya sean adultos mayores, ya sean especialistas. Acá nosotros tenemos, si queremos hablar de educación, algunos disparadores, como pueden ser, en este caso, tomadas algunas frases de Paulo Freire con respecto a cuestiones que tienen que ver con la educación. O sea, nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Es sumamente interesante para esto plantearlo dentro de la estructura de un museo y decir, estos museos que a mí me tienen un texto escrito, un texto en el cual yo no lo puedo modificar, en este sentido no me educa. O sea, yo no voy al museo para que me eduque, yo voy al museo para interactuar con él y poder, a través de esta mediación, en este caso el museo sería el mundo, poder avanzar en este hecho educativo por el cual estamos planteándonos. El enseñar exige respeto por la autonomía del ser del educando, o sea, esto de no podemos imponer un texto y este texto tiene que ser el único válido y la única verdad, si no vamos a entrar en el tema de la verdad y no terminamos más con la charla. Es necesario, plantea Freire también, desarrollar una pedagogía de la pregunta, o sea, una pedagogía de la pregunta que es de los dos lados, o sea, no es solamente del visitante, sino también la pedagogía de la pregunta de quien está trabajando en el museo, porque es sumamente necesario cuestionarnos en forma permanente nuestras propias prácticas y nuestros propios mensajes. Y debemos aceptar y respetar la diferencia. Si no aceptamos y respetamos la diferencia, no hay escucha, y la escucha en este sentido es fundamental. ¿Sí? Preguntar, escuchar, reflexionar,
educarnos entre todos. Y sobre todo, uno de los temas que a nosotros nos interesa, porque esto tiene que ver concretamente con el departamento educativo, no hay enseñanza sin investigación. Otro tema importante. Y acá vamos concretamente a el mensaje del museo, a cómo lo construimos, cómo lo actualizamos o cómo lo tornamos accesible. Y tenemos tres planteos. El museo tiene que ser productor de conocimiento, o sea, el museo necesita, a través de los investigadores, poder generar su propio conocimiento de sus colecciones, a través de su archivo, a través de sus bibliotecas. En un segundo paso, transformar ese saber en un texto diverso y accesible para los diversos públicos. Y a partir de ahí generar experiencias educativas significativas a través de, básicamente, dos cuestiones. La exhibición y las visitas guiadas, que es lo que tradicionalmente el museo tiene como la oferta habitual para quienes llegan a visitarlo. Y todo otro instrumento que sea factible de realizar a partir del trabajo que se haga en el departamento educativo. Por lo tanto, se entiende que para realizar esta tarea necesitamos conformar un equipo multidisciplinario. Y este equipo multidisciplinario, no solo dentro del museo, sino en relación permanente con la universidad, porque es fundamental el acceso a espacios de investigación y de conocimiento, generadores de conocimiento, a la comunidad en la cual está inserta el museo, por lo que decíamos hoy al principio, por esta necesidad de retroalimentación y de sentirse parte de la comunidad a la que pertenece, y a la escuela. Porque también lo decíamos hoy, el acto educativo del museo como espacio de educación no formal tiene que estar en relación con y sumar a lo que dentro del sistema educativo se está planteando. Si no, recibimos a la cantidad de estudiantes que van al Palacio San José, cerca de 25.000 chicos en el mes de octubre nada más, para que recorran el museo, aprendan lo que puedan aprender, vean determinadas cosas, pero es necesario trabajar mucho más profundamente sobre los contenidos de la escuela y en los diferentes niveles. Con respecto a la cuestión de la investigación y de la educación que marcábamos desde el texto de Freire como desde el punto anterior, entendemos que esto tiene que ser la tarea del museo, que tiene que establecer un diálogo y una mediación con los diferentes públicos, escolares, familias, especializados, los mayores, investigadores, los turistas que llegan en verano y que, bueno, está el Palacio San José, vamos a visitarlo y viene con algún conocimiento previo o no. Y el museo tiene que trabajar entonces dentro de este diálogo y esta mediación con un grupo, decíamos recién, multidisciplinario, que pueda romper con ese discurso único, autoritario, cerrado, que sigue existiendo en algunos museos, tal vez en demasiados, no como quisiéramos, y en donde hay que cambiar esta cuestión de que son los paradigmas educativos por un paradigma de la complejidad, donde entran en juego una multiplicidad de visiones y más actores. Necesitamos un investigador, necesitamos educadores, necesitamos comunicadores, necesitamos la tarea de los guías, el que está en contacto directo con la gente. Y la herramienta que tenemos para hacer este trabajo de diálogo y de mediación en cada uno de los museos, pero también dentro de la comunidad, es fundamentalmente el archivo, la biblioteca, las colecciones y, en el caso de las casas museos como el Palacio San José, la propia casa histórica que le da el marco y el entorno. El archivo del Palacio San José, hoy esta tarde van a poder seguramente darse una vueltita y Alicia del Sar, que es la coordinadora y responsable del mismo, va a poder mostrar el trabajo que venimos realizando ya desde hace bastante tiempo para tornar más accesible la gran cantidad de documentación que existe. Tiene muchísimo para ser trabajado y volcado dentro del texto de nuestro museo. Cuando hablamos de investigación, de educación y extensión, o sea, seguimos ampliando lo que es esta tarea educativa, ahí vamos a ver cuáles son, podríamos decir, aquellos actores que tendrían que intervenir dentro de esta revalorización de un departamento educativo dentro de un museo. Estamos hablando de la necesidad de hacer investigación. O sea, hoy, a esta altura del siglo XXI, un museo no puede
no realizar investigación dentro de la institución. Puede relacionarse con las universidades, pueden desarrollar proyectos conjuntos de investigación, pero siempre entendemos que tiene que existir, en el caso del Museo Histórico, un investigador dentro de la casa, que pueda trabajar con el archivo, que pueda trabajar con los documentos, que pueda trabajar con la bibliografía y que pueda generar 1, 2, 3 proyectos de investigación internos que desde el punto de vista académico después se transformen en publicaciones, que sean presentaciones en congresos, que sirvan para hacer publicaciones de divulgación y que sea el insumo absolutamente necesario para que el educador mediador pueda trabajar ese texto académico y transformarlo, ¿sí?, en el texto accesible para el visitante, lo que llevará, decía, la transposición didáctica, o sea, pasar del texto académico al texto que puede ser, sin ser vulgarizado, llevado a los distintos niveles educativos o de públicos para que éste sea accesible. Mantenemos el texto académico para la presentación en congresos, las publicaciones y demás, pero hacemos esa transposición didáctica para que el departamento educativo pueda relacionarse con los públicos a través de producción de texto, de material didáctico, de material lúdico, de material multimedial que permite trabajar no únicamente con el público real, sino con los posibles públicos o los públicos virtuales. Todo ese texto, todo ese trabajo que hace el educador mediador se transforma en ese texto que trabaja la visita guiada y que va orientada hacia los públicos diversos y que también no simplemente se tiene que quedar en el espacio del museo, sino que puede salir a realizar experiencia en otros espacios, como lo está realizando el Palacio San José, escuelas, centros comunitarios, o sea, generar determinados proyectos de relatos, de textos, de visitas teatralizadas y demás, que puedan ser trasladables a otros espacios, sacándolo del ámbito del museo y que el museo vaya también a encontrarse con la comunidad en esto que vendría a ser esta necesaria tarea de extensión del museo. Y eso que estamos hablando exclusivamente de lo que es el departamento educativo y no de la amplitud de cuestiones que puede hacer el museo en otras de sus áreas. Ahora, un tema interesante es esta cuestión de museos de historiadores, pedagogos, guías y públicos. Por ahí cuando uno se encuentra con un historiador, me ha pasado en un congreso que se hizo en Tucumán, los historiadores estaban como de un lado y la gente que trabajábamos en el museo estábamos en otro, o sea, como una especie de restar legitimidad académica a quienes generan conocimiento desde los museos, en una diferenciación entre aquellos que generan conocimiento desde la universidad. Por lo tanto, a mí me parece que en este sentido, contando con archivos, contando con bibliotecas, contando con colecciones, contando con el espacio en donde sucedió la historia, que también es sumamente motivador, es necesario que el Museo Histórico genere y que pueda desarrollar pedagogías específicas que avancen en la comprensión histórica, en la estimulación del pensamiento crítico, establezcan esta relación entre el pasado y el presente desde una jerarquización de este propio espacio. O sea, necesitamos tener investigación en los museos. En el caso de los museos históricos necesitamos historiadores. En el caso de los museos de arte necesitamos historiadores de arte. Porque las colecciones, porque los archivos, porque todo el material que por ahí circula es transformable en nuevo conocimiento que puede ser generado y validado desde la institución museo. Y todo eso se vuelca después, al hacerse en el museo, no solamente al espacio académico y a la circulación que puede tener dentro de las universidades, sino a la relación con el público, en donde nosotros nos vamos a encontrar con algo que es sumamente enriquecedor, que es encontrarnos con el visitante que tiene una experiencia individual, propia e intransferible, con el contenido y el mensaje del museo que vino trabajado de la forma que lo venimos describiendo. Y ahí nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos que dar una serie de respuestas en donde la capacidad de interpretación, las nuevas prácticas museográficas, este papel más activo que le vamos a demandar al visitante, no simplemente escuchando el discurso que tiene para dar el museo, sino también aquello que tiene para preguntar, para aportar desde sus propios conocimientos, el discurso contextualizado, como decíamos hoy, planteado desde una casa museo, y
las experiencias no solamente razonadas, sino también sensibles. O sea, la posibilidad de recorrer una casa-museo nos da un plus en aquello que nosotros podemos contar, que transforma esta experiencia no solamente en un hecho educativo que puede ser razonado, sino que puede ser una experiencia sumamente sensible, y de esta manera se facilita la comunicación con el visitante. Y en este sentido hay también otra de las cuestiones. Si por ahí teníamos diferencias entre los historiadores y la gente que trabajaba en los museos, me parece que otra de las cuestiones que hay que revalorizar, porque por ahí esto se charla mucho en el Palacio, se habla mucho en el museo, el personal del departamento educativo siempre tiene alguna cuestión con respecto a la función que cumple, y a mí me parece que en este sentido esta línea de trabajo, de reflexión que estamos planteando, tiende a la necesidad de la reconstrucción de la profesión del guía de museo, de revalorizar el trabajo que cumple el guía dentro del museo, porque es la persona, ¿sí?, que se relaciona con el visitante, es aquel que comparte ese conocimiento que genera el museo con el visitante. Y el visitante no es uno solo, el visitante es diverso. Por lo tanto, es sumamente compleja la tarea del guía, que tiene que atender desde un grupo de preescolar hasta un grupo de secundario, a gente que viene con conocimientos previos, aquellos que simplemente vienen a disfrutar de una tarde en el museo y que tienen que ir adecuando todo ese conocimiento en un espacio de mediación en el cual tienen que hacer interesante el recorrido, aportar conocimiento a lo que el museo exhibe y hacer, volvemos al término, de todo esto una experiencia significativa. El guía de museo es un educador de museo. Me parece que ese tema se está discutiendo hoy fuertemente, aparece una revalorización de la figura, en este sentido, del educador de museo, inclusive ahora próximamente en Altagracia, se va a hacer el tercer congreso de educadores de museos que apunta fundamentalmente a esta cuestión y que tiene que ver con esta posibilidad de que los departamentos educativos adquieran y sean valorados por el resto de los integrantes del museo, por la comunidad, que ya son valorados por los visitantes. O sea, pero que también haya una mayor autoestima en el trabajo que se realiza, porque precisamente esto de ser hospitalario, el último punto, ser receptivo y ser abierto, propiciando experiencias placenteras de aprendizaje e intercambio de conocimientos, me parece que es uno de los puntos, podríamos decir, que mejor pueden definir a la persona que entra en contacto diariamente con la multiplicidad de visitantes que llegan al Palacio San José, por ejemplo, o a un museo en particular. Nosotros estamos recibiendo 150.000 visitantes aproximadamente en el año, y calculamos que aproximadamente un 40% de los mismos realizan la visita guiada. O sea que es un importante número de gente que tiene contacto precisamente con nuestros educadores. Por lo tanto, entendemos que la tarea educativa enlaza a los museos, al público y a la comunidad. Y es fundamental esta tarea dentro de un museo. Es donde se pone en contacto aquello que el museo quiere decir, las colecciones que están exhibidas, la manera de ser exhibidas y la divulgación de sus contenidos, en todo aspecto. Desde un punto de vista, podríamos decir, académico, desde un punto de vista de divulgación o del contacto con las personas. Hay que poner en juego diversas estrategias y recursos didácticos. Esto es fundamental porque es la mejor manera de poder comunicarse con los públicos. Y hay que generar también, creemos que esto es bueno hacia adentro, un proceso de reflexión sobre las propias prácticas, sobre el impacto de la acción sobre los visitantes y sobre la satisfacción de sus expectativas. O sea que la evaluación que nosotros hacemos de nuestras propias prácticas sobre la base de las diferentes teorías que nosotros podemos llegar a aplicar es sumamente importante para poder generar
este trabajo en equipos multidisciplinarios. Y Pere Viladot, que es un educador catalán sumamente interesante en sus textos, dice que los museos son un mundo de oportunidades educativas a menudo desperdiciadas por el sistema educativo. Entonces entendemos que esta tarea educativa del museo debe necesariamente relacionarse con nuestras escuelas y con la comunidad educativa en su conjunto. En síntesis, entendemos que los museos históricos deben ser este ámbito legitimado de investigación. O sea, tenemos que generar investigación y la investigación tiene que tener el suficiente nivel académico como para ser de esta manera validado. Tenemos que manejar conceptos comunicacionales y educativos para poder compartir esto con nuestros públicos y tenemos que revalorizar la formación profesional y el reconocimiento social del guía del museo, que es el responsable de dar voz al espacio museal y dialogar sustancialmente con el visitante. Y de ahí surge esta multiplicidad de lecturas, discursos y de acceso a la información. Desde la propia exhibición que tiene el museo, desde las visitas de los chicos, desde las visitas que tenemos teatralizadas en distintos momentos, desde la propia circulación del museo en esta acuarela del centro del arquitecto Carlos Moreno, donde nos cambia el relato, ya sea ingresando por el frente o por el lateral, con los chicos, con la investigación, con los arquitectos dibujando y descubriendo distintas miradas, con otras miradas posibles dentro del entorno, como es el recorrido por el Sendero del Corral, que se generó también una investigación que se publica en las aves del general, de las investigaciones arqueológicas. Acá la vemos a Sandra Guillermo y los amigos de distintas universidades que están trabajando dentro del proyecto de puesta en valor del Parque del Lago, de la visita de, por ejemplo, historiadores como Cheramonte, que también hacen sus comentarios y sirven, o las fiestas populares. Como me están pidiendo que termine, vamos a terminar. Vamos a tratar de sintetizar con un pensamiento medianamente complejo, es largo el texto, pero creo que acá podemos englobar un poco lo que nosotros entendemos dentro de la historia. Porque la historia es una ciencia de lo que cambia, dice Pierre Vilar, ¿no? Pero también dice Brodel que es la ciencia de lo que permanece, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar únicamente en la cuestión de las anécdotas, de aquello que normalmente nosotros podemos recorrer a través de las efemérides, que son importantes y que tenemos que valorar, sino que tenemos que encontrar detrás de eso aquellos procesos sociales, políticos, económicos, que son los que han ido creando, en este caso, a una nación. Entonces, la tarea que tenemos, tanto como educadores dentro de la universidad, pero dentro del museo, es poder llegar a hacer una selección de esto. Nosotros somos los responsables de ordenar, de seleccionar, de conferir sentido a esto. O sea, Salvador Ferra decía en algún momento que la historia es como el sistema representativo, ¿no? Que habla a través de los historiadores. O sea, el sistema representativo nos gobernamos a través de nuestros representantes. Bueno, la historia habla a través de los historiadores. Entonces, esa cuestión que marca que un museo puede escribir su texto, que ordena, que selecciona, que confiere sentido, tiene que ser permanentemente cuestionada y en estos momentos absolutamente democratizada la palabra. Y por eso el museo tiene que ser una institución flexible que vaya constantemente actualizando su propio mensaje. Y sobre todo, como dice terminando la cita, en un espacio donde las escalas histórico-espaciales entran en relaciones complejas, constituye un gran desafío y un compromiso ineludible. Que eso es el que tenemos, ese compromiso es el que tenemos quienes trabajamos en los museos. Porque de última, los museos tienen que ayudar a comprender mejor el mundo, que es finalmente la tarea que tienen todos los museos. Muchísimas gracias y para finalizar, nada más, les quiero mostrar, son tan amables, lo último que estamos trabajando, que tiene que ver con la comunicación y que con el Consejo General de Educación y el grupo que tiene que ver con esto de investigación y demás, y de los equipos multidisciplinarios, y con esto cierro,
lo que se denomina la guarida del tigre, un equipo multidisciplinario donde participan historiadores, licenciados en comunicación social, fotógrafos, realizadores audiovisuales y un trabajo conjunto con el Consejo General de Educación. Simplemente una presentación. Muchas gracias. ¿Alguien quiere realizar alguna consulta? ¿Sí? Quiero hacer una pregunta extravagante. Extravagante. Yo soy profesor del acceso físico del visitante a las expresiones del museo, que hoy en este momento parece ser un dogma infranqueable y casi impensado. Tengo una pequeñísima anécdota. Un amigo mío, el arquitecto Silva, lamentablemente fallecido, recordaba, junto con su esposa, que es senadora de ultramar, que le permitieron en el Museo Balzac de París sentarse en el escritorio de Balzac. Y un poco la esposa lo retó, y entonces el guía del museo le dijo: ¿a balsaciano o permite usar? Entre balsacianos esto tiene que estar permitido. Por supuesto, las desventajas ya las sabemos, son obvias, pero no veo que en ningún lado se valorice la ventaja, por ejemplo, de subir al tren que manejó la Porteña, o Oscar Roas, etc. Me gustaría conocer su opinión dentro del contexto de lo que usted ha expuesto tan magistral. Bueno, el problema el problema que se tiene con la cuestión de la preservación y la conservación de los objetos es un tema muy serio. Yo digo que se pueden sentar en el sillón de Urquiza, Alejandra Haidt y toda la gente que está ahí del palacio, ¿qué le dicen? No. Dicen que no. Si nosotros abrimos, por ejemplo, la sala de recepciones y dejamos que caminen por la alfombra y lleguen al piano y lo toquen, ¿qué dice la gente del museo? No. Claro. Entonces, el problema está planteado en cómo nosotros hacemos lo más accesible posible las colecciones para el visitante y que éstas tengan un significado en su recorrido, pero que a su vez también tengamos los recaudos necesarios para que los mismos sean conservados. Porque digo, ¿cuántas generaciones se podrán sentar en el sillón de Urquiza hasta que el sillón de Urquiza deje de existir? O sea, creo que realmente muy pocas personas van a poder después contar que senté en el sillón de Urquiza cuando el sillón de Urquiza en el escritorio político existía. Entonces, digo, hay que llegar a un interesante equilibrio entre lo que es la conservación de los objetos de un museo y la posibilidad de disfrute que tiene el visitante de los mismos. O sea, no cerrarlos y guardarlos y tenerlos bajo 4 llaves porque no se pueden ver, sino dar las condiciones necesarias para que se pueda disfrutar. Porque de última, entendemos que todo aquello que es patrimonio, en este caso de los argentinos, tiene que ser factible de ser visto y vivido por los argentinos y por todos los visitantes. O sea, llegar al extremo de tenerlos guardados para que no se sigan deteriorando tampoco tiene sentido en la medida en que no se puedan compartir y ser disfrutados. Sí. Igualmente, por ejemplo, que tengo la posibilidad de ser guía, de hacer visitas guiadas, cuando vos le explicás al público, cuando te preguntan ¿por qué no los puedo tocar? ¿Por qué no me puedo sentar? Y vos le explicás la necesidad de conservarlo para las generaciones futuras, ellos lo entienden perfectamente y hasta en muchos casos reflexionan sobre lo importante que es que otras personas no los toquen, que otras personas te piden fíjate que los están tocando, fíjate que están muy cerca, porque terminan entendiendo la importancia de la conservación de los objetos para poder continuar con el mensaje, para poder continuar resignificando y para continuar con el aprendizaje a través de esos objetos. Sí.
Igualmente me parece que también depende qué tipo de objetos, depende qué tipo de museo, porque también está la posibilidad, no sé, para los visitantes en general, pero para públicos con capacidades diferentes, de hacer cajas a través de las cuales nosotros podamos hacer réplicas de distintos objetos para poder tener, la percepción de aquello que se está exhibiendo. Con lo cual podemos hacer un circuito de reproducciones que, sin que sean falsos históricos y este tipo de cuestiones, sí permitan un acceso a través del tacto a determinados objetos para quienes o no pueden verlos o aquellos que quieren, por ejemplo, manipular. El trabajo con los chicos, con los objetos, realmente es sumamente interesante, porque el chico necesita tocar, necesita jugar, y este tipo de elementos didácticos a mí me parece que suma también como tarea de aprendizaje. O sea, diferenciando, y ahí vino Alejandra, escuchó algo y apareció con respecto al tema conservación, eso sí, podemos dejarlo en las condiciones en que nosotros entendemos deben ser preservados. ¿Alguna otra pregunta? Saber si hay algún proyecto de extensión de parte de este museo para concientizar su valor del patrimonio y hacer un trabajo de procesos históricos en sí. Nosotros ahora, concretamente, estamos trabajando en un proyecto de puesta en valor del Parque del Lago, en donde hemos podido incluir, no solo como coordinadora del mismo, a una licenciada en arqueología, que es Sandra Guillermo, sino a estudiantes de las universidades de Concepción del Uruguay, en donde se está haciendo todo un trabajo de relevamiento arqueológico en la zona del lago y la búsqueda de basurales, que entendemos apunta no solo a recuperar algo que nunca se había trabajado, o sea, básicamente el trabajo del Palacio se había hecho sobre la casa histórica, no se había avanzado sobre los parques, y esto, el Parque del Lago, es sumamente necesario, se está haciendo un excelente trabajo, que está coordinando en este caso Patricia Viganoni por parte del museo, que es la responsable del área de parques y entorno natural, entorno nativo, y que eso lleva de por sí una tarea de divulgación y de preocupación en este sentido por el patrimonio arqueológico y por no hacer excavaciones y llevarse lo que se encuentra, sino también de generar conciencia acerca de cómo se puede recorrer, visitar e imaginar cuestiones que ya no están. Otro de los elementos que se trabajó y que fue sumamente interesante fue el relevamiento que se hizo sobre las 102 hectáreas que tiene el museo, y en donde se decidió establecer un área de protección de monte nativo con un sendero para avistaje de aves, y se trabajó con la gente del COA, de aquí de Concepción del Uruguay, que relevaron aproximadamente unas 135 especies de aves nativas, fotografiadas y documentadas, que se encuentran en el Palacio San José y que han pasado a ser parte también de lo que podríamos decir es el acervo, en este caso natural, y que tiene que ver con la protección también de la flora que se encuentra dentro de este recorrido, y que ha tenido varias presentaciones y la posibilidad de una publicación. Indudablemente que entendemos, por cómo lo venimos planteando en la charla, que es sumamente necesario que nosotros tengamos una profundización en la organización del departamento educativo para poder establecer no solo líneas de investigación hacia dentro del museo, sino en la relación con nuestras universidades. Muy bien, agradecemos entonces al doctor Luis Cerrudo y su conferencia Museo Público y Comunidad.